A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos sean todos nuestros queridos y hermanos a la nueva enseñanza de la palabra de Dios que les traemos hoy día. Hoy día les traemos algo que les va a interesar a todos. Creo que hicimos un programa que ¿qué es la fe? También lo vamos a atacar hoy día, pero hoy día vamos a hablar ¿cuál es el misterio de la fe? ¿Qué es el misterio de la fe que nos habla Pablo a su hijo en la fe, Timoteo? Y de esto queremos hoy día hablarles. Mi hermano tiene muchos textos para leerles y que tengan lápiz y papel para que anoten y después puedan repasarlo nuevamente. Así que sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a la enseñanza de la palabra de Dios. Y siempre cuento con mi querido hermano Renato y con su ayuda. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como siempre, muy contento y agradecido al Señor de que podamos estar compartiendo un nuevo programa. Un programa que hoy nos habla de doctrina. Y es un tema que es muy, muy importante que podamos entender y comprender cabalmente. Porque a lo mejor estamos equivocados en lo que estamos entendiendo. A lo mejor estamos usando nuestros razonamientos y nos falta fe. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día, ya lo anunció el pastor, que es el misterio de la fe. Y creo que al final del programa vamos a haber entendido de muchísima mejor manera por qué es importante la fe, o diría mejor, por qué es vital, por qué es imprescindible. No basta con tener una fe ligera, porque el Señor dice que mejor dejémoslo para el desarrollo del programa. Bueno, como siempre los invitamos a compartir estos programas con libertad para que ustedes también puedan ser de bendición a otras personas. Los invitamos también a que puedan escuchar estos programas después en Spotify, en Google Podcast, en YouTube, en Facebook y en otras plataformas. Siempre búsquenos bajo el nombre Esperanza de Vida. Bueno, no me voy a extender más, tenemos bastante lectura hoy día, así que los invito a hacer una breve pausa para que regresemos con la lectura en un instante. Estamos listos para comenzar la lectura y vamos a leer solamente en el Nuevo Testamento, comenzando en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, los versículos del 44 al 50, donde el Señor Jesús está en la casa de Simón, fariseo. Dice desde el versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y en Romanos capítulo 1, el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en el versículo 22 leemos, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a continuar en la carta de los Romanos, en el capítulo 2, versículo del 1 hasta el 17, que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Continuamos en la carta a los Romanos en el capítulo 3, los versículos 21 hasta el 27, que dicen: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y en el capítulo 5 de Romanos, los versículos 1 y 2 dicen: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nos saltamos al versículo 9 hasta el 16, que dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 16. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, los versículos 24 hasta el 29, que dicen: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y en la carta a los Efesios, el versículo 2, capítulo 2, los versículos 8 y 9 dicen: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, en los versículos 1 y 2, Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, el apóstol Pablo se despide de Timoteo en los versículos 20 y 21 diciendo: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.
Y vamos a terminar la lectura de hoy en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, los versículos del 1 hasta el 6. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén, hermanos. Hemos leído bastante el día de hoy, y ha sido una lectura muy profunda y muy interesante que nos habla justamente de la fe. Así es que esperamos que haya sido de bendición. Oramos para que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes para que nosotros podamos entenderla, comprenderla y ponerla en parte de nuestra vida. Bien, vamos ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la palabra de Dios, que como ustedes se habrán dado cuenta, todo concuerda con el tema que tenemos para hoy día, que es el misterio de la fe, porque el misterio de la fe también está revelado. Y esto queremos hablar hoy día. Bueno, primeramente tenemos que hacerles ver que cuando el Señor Jesús vino aquí a este mundo y llamó 12 de sus discípulos, ellos no tenían idea qué era la fe, los discípulos, porque tenían al Señor ahí. No sabían qué era tener fe. Claro, en el antiguo tiempo, Abraham fue un hombre de fe, que Dios le justificó por la fe, no por la ley. Y Él es Padre de todos nosotros los que ejercemos fe cuando creemos en el Señor Jesucristo. Así que los discípulos no sabían lo que era fe. Bueno, el Señor le dijo muchas veces: tengan fe como un grano de mostaza. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir este monte, pásate de aquí a allá, y lo haría. Pero ellos no sabían qué era la fe. Para ellos era un misterio, pero para nosotros no. Ya lo vamos a ver. Y cuando el Señor tuvo la última noche con sus discípulos, y esto está revelado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15 y 16, en esos 4 capítulos, está revelado las últimas horas del Señor Jesús con sus discípulos. Y el Señor Jesús les habló en el capítulo 14 de que Él se iba a ir. Y cuando el Señor le dijo que se iba a ir, tristeza llenó el corazón de ellos porque estaban 3 años acostumbrados con el Señor. Le tenían a Él ahí. Y Él les dijo que convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no vendría. Entonces, le está enseñando: todo lo que pidan a mi Padre, Él lo va a dar. Todo lo que pidan en mi nombre. Le está diciendo: yo me voy a ir y ahora van a tener que empezar a ejercer fe. Fe. Porque cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta, el Señor le dijo: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Reveló la Trinidad, que los discípulos tampoco la comprendían. Pero el Señor les está diciendo que ellos van a tener que tener fe ahora
para comunicarse con el Padre, para comunicarse con el Señor Jesús. Y les prometió la venida del Espíritu Santo, que vino después que el Señor resucitó de los muertos. 50 días después vino el Espíritu Santo. Y allí ellos comenzaron a ejercer fe, porque ellos no tuvieron fe cuando el Señor les dijo que iba a resucitar de entre los muertos. Porque cuando les fueron a contar que el Señor había resucitado, no le creyeron, porque no tenían fe, no sabían qué era ejercer fe. Ahora, cuando habla aquí en Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 9, dando los requisitos para un diácono. Ahora, ¿quién es un diácono? Bueno, un diácono es un hombre que sirve en la iglesia y que está tras los obispos y tras el anciano. Si no está el anciano, está él. Y ustedes pueden ver que los requisitos eran varios. Honesto, sin doblez, no una persona de dos caras, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí está, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? Lo que tú, mi querido hermano, y lo que yo hemos puesto en las manos del Señor Jesús cuando fuimos a Él y Dios nos reveló el misterio de la fe. La gracia recibe todo lo que es de fe. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo, el que tenga sed, ahí está la gracia. Venga a mí y beba, ahí está la fe. Te lo repito. Cuando el Señor Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, ahí está la gracia de Dios. Y la fe es cuando uno va a beber. Todo lo que la gracia es y viene de la fe, la gracia lo recibe. Por esto dijo el Señor, el que cree en mí, tiene vida eterna. La gracia está en que cree en mí, tiene vida eterna en aceptar la gracia por la fe. Ahora, quiero decirte que muchos hombres y mujeres en el día de hoy, religiosos por cierto, confunden la razón con la fe. ¿Qué es la razón? Bueno, es lo que yo estudio, lo que yo pienso y lo que yo creo. Y para ellos la fe es un misterio, porque mientras no permitan que Dios les revele la salvación, ellos no serán salvos. Por esto hay tanta gente convencida en las iglesias, porque está siendo guiada por la razón y no por la fe. Hebreos capítulo 1, 11 y el primer versículo dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Mira qué sencillo. Ahora, la gente dice, yo tengo fe, pero no tiene fe en Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí Dios revela fe a cada uno de nosotros. Si Dios no hubiera revelado fe en mí, yo no sería salvo. Y la fe es revelada a cada individuo, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea señorita. Dios le revela, le da fe para que crea. Pero si él no quiere, Dios no le va a obligar. Y para los que rechazan, es un misterio. Pucha, que es fácil ser salvo, o sea, yo puedo hacer montón de fechoría y cosas y después me arrepiento y voy a Cristo y soy salvo. Uno le dice, claro, no, yo no creo eso. Es un misterio para ellos. ¿Te das cuenta? Es decir, para nosotros no es un misterio la fe. Y cuando dice aquí, hablando de los diáconos, que guarden el misterio de la fe, es que la fe, la confianza que hemos puesto en Dios, tenemos que guardarla siempre, no desanimarnos. Un pasaje que lo leyó nuestro hermano dice que la fe no es de todos. O sea, la fe no todos la van a recibir. Es por esto que hay tanta gente en el infierno hoy día, porque no recibió la fe que Dios les proveyó. Cuando ellos entendieron que eran pecadores, cuando ellos entendieron que solamente por la sangre del Señor Jesús se puede perdonar los pecados, y cuando entendieron que tenían que entregarle su vida a Dios para ser salvos, pero no quisieron. No creo que sea tan fácil. O sea, dudaron de lo que la gracia de Dios ha hecho. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Ves que la gracia con la fe no se separan?
todo lo que viene de la gracia, la fe lo recibe. Y todo lo que viene de la fe, la gracia lo recibe. Y no se separan nunca. Lo que ha pasado en esta cultura que estamos viviendo, en esta civilización, que la gente se deja llevar por la razón. No, yo pienso que esta cosa sí, no, sí, mira, a mí no me van a convencer. O sea, la razón de ellos pasa por encima de lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, la Biblia dice que en el cielo no va a entrar el pecado. ¿Qué piensa el hombre en su razón? No, yo no creo que sea tanto. Yo creo que al final Dios por ahí me va a dar un rinconcito. Esa es la razón. Y la razón la alimenta Satanás. Escúchame bien, la razón la alimenta Satanás. La fe la da el Señor Jesús. Pero la razón, la fe y la gracia vienen por el Señor Jesús. Pero la razón la alimenta Satanás. Bueno, en muchas partes que leímos la palabra de Dios que nos leyó nuestro querido hermano, y yo quiero hacer referencia a uno en particular en Romanos, donde leyó nuestro hermano para nosotros, el versículo 22 del capítulo 1 dice: profesando ser sabios por la razón, ¿qué dice? Se hicieron tontos, necios, se engañaron a sí mismos. Te lo vuelvo a leer otra vez. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen, cuadrúpedos, corruptibles, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Esto pasa cuando uno rechaza la fe de Dios y se deja guiar por la razón. Y la razón te va a llevar directamente al infierno. Mi querido amigo, la gente dice que tiene fe. Bueno, puede que tenga confianza en algo. Por ejemplo, nosotros ejercemos fe en las cosas de la vida. Cuando tú te subes a un colectivo, a un taxi, le miran las ruedas primero si están con aire, o le preguntas al chofer acaso el auto te va a llevar. No, tú subes y te sientas. Confías, pones fe de que te va a dejar en tu lugar. Cuando llegas a tu oficina, le miras si la silla está firme o si tiene una pata quebrada o si se va a quebrar alguna pata. Tú te sientas, pones el cuerpo, ejerce fe. ¿Te fijas? Pero esos son pálidos reflejos. Porque la fe que Dios nos revela es una fe salvadora, que la gracia la recibe. ¿Y qué es gracia? Lo que no merecemos. Mira, la Biblia dice que si los hombres, los gobernantes de Israel, hubiesen tenido fe y hubiesen conocido quién era el Señor Jesús, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero ellos se dejaron llevar por la razón. Como mucha gente en el día de hoy, tú conversas con ellos y les preguntas: si usted muere esta noche, ¿dónde va a ir su alma? Bueno, establezcamos primero si hay alma. Bueno, por supuesto que hay alma y es inmortal. Por supuesto que hay alma y es inmortal. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos hizo seres eternos. Seres eternos. A ver, me dice usted, pero aquí nos vamos a morir todos. Sí, mi amigo, estoy muy de acuerdo contigo. Cuando tú te mueras, cuando yo me muero, nos van a llevar al cementerio, nos van a sepultar y los gusanos los van a convertir en polvo. Pero escúchame, un minuto después que tú te mueras, tu alma irá o al cielo o al infierno. Y el espíritu va a volver a Dios que le dio. Te lo repito otra vez. Irás al cielo tu alma o irá al infierno. Y van a pasar una eternidad en algo que no hay principio ni fin, que nunca se va a terminar, en el sufrimiento en el lago de fuego. Por un descuido trágico de haber despreciado el regalo que Dios te estaba ofreciendo. Solamente hay 2 lugares. No existe el purgatorio en la Biblia. El purgatorio fue inventado por el diablo. La Biblia no menciona el purgatorio en ninguna parte. Dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, y no hay más. Y quiero decirte algo. La Biblia condena a los evocadores de espíritu, a los que llaman a los muertos, que es un engaño, a los adivinos, a las brujas. Son condenados en la Biblia. Había que matarlos. ¿Y sabes por qué?
Porque nadie, escúchame muy bien, querido amigo, con la Biblia en la mano te lo digo, Dios dice, nadie, ningún ser humano que ha muerto puede volver a la tierra. Está en el infierno o en el cielo como un hijo de Dios, ni tampoco te puede dar ayuda de donde está. Es una pena, pero es la realidad. Yo les dije en un programa pasado que he conversado con jóvenes que me han dicho, mi papá murió hace una semana y anoche me vino a visitar. Se sentó a los pies de mi cama. ¿Y no te dio miedo? No, porque le vi la cara. Yo, desgraciadamente, tengo que decirle, mira, te voy a decir algo. No sé si te vas a ofender conmigo, te voy a decir la verdad. No era tu padre. Era un espíritu de Satanás. Sí, era un espíritu del diablo. Porque tu papá, a donde está, no puede salir de allí. Por esto te preguntamos, ¿dónde vas a pasar la eternidad? A veces pienso que el ser humano no entiende lo que es eternidad. ¿Entiendes tú lo que es eternidad? Es algo donde el tiempo nunca se va a terminar. Van a pasar miles de millones de años y va a seguir igual. Y tú eres libre. Dios te ha dado libre albedrío. Tú eres un hombre, una mujer libre. ¿Por qué te digo que eres libre? Porque Dios tiene dos opciones para ti. Y cuando hay dos opciones, el ser humano es libre. Como lo fue Adán. Cuando Dios lo puso en el huerto de Edén, y Dios le dio dos opciones, le hizo libre. Él y Eva eran libres. Todo lo que hay aquí pueden comer y disfrutar todo lo que quieran, pero el día que me desobedezcan comiendo del árbol del fruto de la ciencia, van a morir. Dos opciones. Tomaron la peor, desobedecieron a Dios. Hoy día hay dos opciones igual porque eres libre. Creerle a Dios o rechazarle. Pero las consecuencias las vas a cosechar. Y amigo, no te estamos hablando de religión. Porque cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él no vino a traer una nueva religión. Yo he venido, dijo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque cuando nacimos en este mundo, nacimos muertos en delitos y pecados. Y un muerto, ¿qué necesita para levantarse? Vida. No religión. No, necesita vida. Y solo Cristo, con su muerte en la cruz, sepultación y resurrección, nos puede dar vida nueva. Una vida que comenzamos a gozar cuando confiamos, cuando le creemos a Dios, cuando ponemos nuestra confianza en la muerte de Cristo en la cruz, la comenzamos a gozar aquí e iremos a gozarla en su plenitud, a su lado en el cielo. Bendita esperanza. Es que, mi amigo, este Dios de la Biblia no es el Dios que tú te imaginas. El Dios que está en la Biblia no es un Dios bonachón que tú te imaginas y todo lo demás. Mira, en la religión a la gente le encanta que le hablen del amor de Dios, de la compasión de Dios, de todo lo bueno que es Dios, pero nunca te hablan ni del pecado, ni del gran trono blanco, ni del infierno, ni de Satanás, ni del lago de fuego. ¿Por qué? Porque si te hablan de eso, tú te ofendes y te vas. Y a ellos no les conviene que te vayas porque más que mal estás dándole el diezmo. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Mi amigo, nosotros no tenemos que quedar bien con nadie, sino solamente con Dios. Si todavía agradáramos a los hombres aquí en la tierra, no seríamos siervos de Cristo. Con el único que tenemos que quedar bien es con Dios. Porque el temor de Dios está en nuestro corazón. Y tenemos un temor reverente por su palabra, por su persona. Y tenemos que hablarte la verdad porque somos responsables frente a Dios y frente a ti, querido amigo, porque tú tienes un alma eterna. Un alma que nunca va a dejar de existir. Y es por esto que el misterio de la fe es para los que no conocen al Señor. Cuando dice aquí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, sí, porque no puede ser un convencido. Tiene que ser un realmente convertido para que sea diácono. ¿Te das cuenta, querido amigo? Que te estoy hablando la palabra de Dios directamente. El misterio es para los inconversos que no conocen al Señor. Para nosotros no es misterio. Porque nosotros sabemos que la ley nunca ha salvado a nadie ni nunca salvará a nadie. Por esto el Señor Jesús tuvo que venir a la cruz y llevar mis pecados y tus pecados y recibir el justo castigo que tus pecados y los míos merecían. Y Cristo, en su muerte vicaria,
que él ocupó tu lugar y mi lugar. Y el Padre le castigó a él como yo merecía. Y le abandonó. A tal punto que el Señor en las 3 horas de tinieblas no le pudo decir Padre a Dios como le había dicho antes, sino le dijo, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Porque en ese momento estaba cargando con tu pecado y el mío, y Dios es sumamente santo para ver el pecado. Quitó los ojos de Cristo y cortó la comunión con él. Pero luego, cuando el Señor le dijo, Padre, todo está terminado, la justicia de Dios quedó satisfecha, reivindicado el nombre de Dios aquí en la tierra, y el velo del templo se rajó en 2 de arriba abajo para abrir las puertas de la gracia de Dios para recibir al más vil de los pecadores. Romanos 10 dice que si uno quiere tener la fe que Dios le está revelando, no tiene que decir ir al cielo a buscarla o bajar al fondo en el abismo. No. En tu boca y en tu corazón está la palabra. Y esta es la palabra que tú estás escuchando. La palabra de Dios está en tu boca y en tu corazón. No tienes que ir a donde un hombre, no tienes que ir a un lugar geográfico, no, donde estás. Tú puedes confiar en la palabra de Dios, que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tú estás oyendo la palabra. Y estás entendiendo que eres pecador, que tienes una tremenda deuda con Dios, que es impagable, pero que Cristo ya pagó tus culpas en la cruz. Y ahora Dios te está produciendo fe en ti para que por la gracia recibas la vida eterna, el perdón de pecados y seas un caminante al cielo. Y la regeneración que hace el Espíritu Santo. Gratuitamente, querido amigo. Porque no podemos pagar con nada a Dios. No podemos llegar con nada para congraciarnos con Dios porque todo está manchado por el pecado. ¿Sabes, querido amigo? Qué pena que el ser humano no entienda que lo que te separa de Dios es tu pecado. Dios te ama, pero no te puede llevar al cielo aunque estés en la religión, aunque estés bautizado. Tú tienes que poner tu fe y tu confianza en la muerte de Cristo en la cruz, que la ensalzamos lo más alto. Porque la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz te puede limpiar de todo pecado. Nadie se va a justificar en el infierno y en el lago de fuego para decir, no entendí, no comprendí, no escuché. No. Y si en este momento el Espíritu Santo está trabajando en ti, te está incomodando y entiende por tu conciencia que eres un pecador, que necesitas que Dios te perdone, que te salve y que te dé la vida eterna, tú tienes que decirle a Dios, aquí estoy, entra en mi vida. Yo me rindo a tus pies. Vengo en bancarrota, no tengo nada que ofrecerte. Vengo tal cual soy. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. El llanto por el pecado. El llanto por la imposibilidad de congraciarse con Dios. El misterio de la fe. Para nadie va a ser un misterio cuando estén en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque aquí te lo ha revelado Dios. Te lo reveló. Y tú no quisiste aceptar a Cristo. Tú no quisiste creerle a Dios, habiendo 2 opciones. O le crees a Dios o le rechazas. No hay 3 opciones. Satanás ha cegado la mente de los inconversos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y por esto que nos interesan. No les interesa Dios. No les interesa qué va a pasar después de la muerte. Porque cree que no va a pasar nada, que no va a morir y se va a terminar todo. Otros más osados dicen que Dios no existe. Mi amigo, ¿y sabe por qué lo hacen? ¿Por qué Satanás les convence? Como les ha convencido también que Satanás no existe. Y quiero decirte, ¿sabe cuál es el galardón que Satanás les va a dar a los que no quieran creer en Dios y aceptar al Señor Jesús? El infierno es el galardón que te va a dar. Y por fin, el lago de fuego. El lago de fuego no fue hecho para el ser humano, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y los que van a ir ahí van a ir por intrusos, porque no era para ellos. Satanás vino para robar, matar y destruir. Y si tú no eres un hijo de Dios, un cristiano, lo está logrando contigo, querido amigo. Despierta, abre los ojos. ¿Qué podemos hacer? Estremecerte para que puedas creer la palabra de Dios. Dios te ilumina. Dios te da fe para que confíes en Él, pero tú la desprecias. La gente dice, ver para creer.
¿No es cierto? Muchos me han dicho, ¿quién ha vuelto de ya después de la muerte para contarnos? Sí, le dije yo, si hay uno que ha vuelto. Y es el Señor Jesús. Y es Él que nos está diciendo. Es Él el que nos está hablando. Yo estuve muerto, pero vivo, dice el Señor. Y Él nos descorrió después de la muerte qué iba a pasar. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, nos dice que este es nuestro Dios, que nos guiará más allá de la muerte. Pablo dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor que estar aquí en este mundo. Ausente de este cuerpo, presentes al Señor. Mi amigo, esta es la esperanza de todo renacido, de todo cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, que ha ido a la cruz y ha ido buscando el perdón y confiando en la muerte de Cristo. Dios te ha dado una conciencia y tú sabes que eres pecador. Vienes cargando con muchos pecados y especialmente con pecados morales que te dan vergüenza si otro lo supiera. Mi amigo, qué terrible en el estado que estamos viviendo. El sexo, en el día de hoy, el diablo lo ha hecho una basura. Algo que Dios lo creó para que lo disfrutemos, lo ha hecho una inmundicia. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, maridos con dos mujeres. Yo me admiro de la paciencia de Dios, ¿verdad? Pero te hablo a ti en forma personal. Si la muerte te tocara hoy, ¿dónde iría tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Si no tienes a Cristo, no tienes ni una cosa. El infierno está lleno de gente que estuvo en una religión una vida entera, se bautizaron, pero nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesús para pedirle perdón por sus pecados y aceptar a Cristo en el corazón. La Biblia nos declara, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amigo allí en Romano dice que profesando ser sabios, por su razón, por su manera de pensar, se hicieron necios y rechazaron el regalo de Dios, que por la fe lo podemos poner en la gracia de Dios. ¿Y qué se hicieron? Necios, porque ya no quisieron seguir creyendo en Dios o aceptarle, sino se fueron a los ídolos. Y cuando se van a los ídolos es porque son rechazados por Dios, porque ellos han rechazado a Dios ya. Y por tanto Dios les da un poder para que crean la mentira, para que sean condenados. ¡Qué justo es Dios! ¿Cómo podemos menospreciar el tremendo costo que tuvo el Padre en enviar a su Hijo a este mundo para ver cómo lo trataron? ¿Cómo vamos a despreciar el sacrificio que hizo el Señor Jesús, el tremendo costo que pagó en la cruz para morir por mis pecados y por los tuyos? Fue sepultado y resucitó para que para ti y para mí sea gratis, porque no había otro medio, porque no había otra forma de que Dios nos pudiera perdonar, sino con una víctima santa, inocente y más sublime que los cielos, como era su Hijo el Señor Jesús. Mi amigo, Dios te está revelando la salvación, está produciendo fe en ti, para que vayas a la fuente de la gracia que es la cruz y te rindas y le digas a Dios, entra en mi vida, yo me rindo a ti, sálvame, perdóname, yo quiero tener la vida eterna. Y el Señor lo hará, porque Él quiere y puede. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Es algo urgente, porque nadie tiene la vida comprada, nadie sabe cuándo va a venir la muerte y le va a golpear su puerta. La fe es lo único que podemos poner en la persona de Cristo, la confianza en el que Él ya murió por mí. Y esta fe te la produce Dios por gracia, y la gracia la recibe. Mi amigo, no sigas luchando con Dios, no sigas luchando con el Espíritu Santo en tu razón. Bota tu razón y pon tu fe en el Señor Jesús para ser salvo. Y nunca vas a ser el mismo, nunca vas a ser la misma. Serás una nueva criatura, perdonado, para que juntos caminemos hacia el cielo. El Señor bendiga su palabra.
Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado ya al final de la enseñanza de la palabra. Y te digo, todo que la fe produce, la gracia lo recibe. El Señor dijo, el que come mi carne y beba mi sangre, eso es gracia. Tiene vida eterna. Eso es la fe que uno pone en Cristo. La confianza que uno pone en la palabra de Dios, en lo que el Señor ha dicho. Mi querido amigo, el Señor Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua de vida. Pon tu fe y tu confianza en Cristo para la salvación y el perdón de tus pecados. El Señor bendiga su santa palabra a cada uno de los que la ha escuchado. Muchas gracias, hermano, por el programa de hoy. No me puedo ir sin quedarme con este pensamiento, que la gracia de Dios se manifiesta por medio de la fe. O sea, no es posible recibir la gracia si no tenemos fe. Ese sería como el resumen, si pudiéramos resumir el programa de hoy, que ha sido muy bueno. Esperamos que haya sido un aporte para cada uno de nosotros, por lo menos para mí lo ha sido, y una bendición tremenda poder entender esto, para que nosotros a su vez podamos explicárselo con claridad a las personas que no han querido aceptar al Señor, que han estado en el camino, que han transitado, pero que se han resistido. Y por sobre todo hacerles comprender de que si no tienen la gracia de Dios, su final va a ser horrendo. No sé cuál es la palabra que podría usar para calificar lo que significa vivir eternamente en el infierno y en el lago de fuego. Bueno, queridos amigos y hermanos, agradecido al Señor primeramente, me despido porque nos ha dado la oportunidad de tener un nuevo programa que hemos compartido y pidiéndole también que bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias y a sus hogares. Y los invitamos, por supuesto, a que sigamos compartiendo nuevos programas si el Señor así lo quiere. Hasta la próxima. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.